Hola amigos, en el vídeo de hoy vamos hacia Amandi. Ahí estamos viendo el antiguo camino real y terminado ese camino veremos lo que es la capilla de San Juan. Ahí la tienen. La capilla de San Juan es el lugar donde se custodia el santo patrón de la parroquia de San Juan de Amandi, esa que se celebra la fiesta el día 24 de junio. Ese día se saca el santo de esta capilla y se lleva en procesión hasta la parroquia, que ya vieron el vídeo que hice sobre ella. Y bueno, luego de terminado la procesión, se trae y se devuelve a este lugar, que es donde se custodia el patrón, el santo patrón San Juan. Esta es la parte de atrás de la capilla. Ahí tienen una fuente de agua que luego verán en detalle. Esta es la parte de adelante, el pórtico de la capilla de San Juan, donde se custodia el santo, que da nombre al pueblo además. Verán que ahí está señalizada la fuente, verán el funcionamiento, cómo funcionan todas las fuentes estas. Ya saben que Asturias es un lugar de agua, de fuentes, de manantiales, y específicamente en esta capilla donde se custodia el santo patrón San Juan de la localidad, hay un cruce de camino. Hacia la izquierda de esta capillina va el camino hacia Covadonga. Covadonga es la santina patrona de Asturias completa. Y hay peregrinajes, peregrinos que hacen el camino a Covadonga. Y a la derecha está el camino norte de Santiago, de los peregrinos de Santiago. Ahí tienen en acción la fuente, y por eso es tan importante que en el camino los peregrinos encuentren esta fuente de agua para que puedan saciar su sed. Y ahora oirán el ruido. Ese es el ruido del agua cayendo. Y aquí bien, miren esto. Ahí está la señalización en una esquina de la capilla. El albergue y la ferrería de los peregrinos, que valen lo mismo para los de camino de Santiago que los de camino de Covadonga. Y San Clemente, el de abajo, el que casi no se ve. Ahí tienen el pórtico. Frente a ese pórtico, en víspera de San Juan, se hacía una romería donde venían los productores, los ganaderos, a vender sus productos, los agricultores, y también se vendían aperos de labranza. Eso era una feria muy concurrida en ese día. Y con esto terminamos el vídeo de hoy. Espero que les haya sido interesante.